porque ahí hay una ciudad que estuvo bajo el agua 20 años, estuvo enterrada bajo el agua 20 años. Es uno de los viajes que más me impresionó. Sabía que tenía un interés, ¿no? Voy a contar un mínimo de la historia. Hay un montón de ciudades que tienen obra de él, hacia los cementerios, hacia las plazas, y hizo este modelo de matadero que fue muy innovador, porque tenía un lugar donde las vacas podían estar, donde en el año 85, a pesar de que todo el mundo decía no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero el agua crecía, 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 la gente del pueblo luchó a brazo partido para armar toda una defensa con piedras, con bolsas. Fue una tragedia gigantesca. Después, lamentablemente, el Estado les compró la tierra y se las compró a un precio vil prácticamente, porque fuimos últimamente con mis hijos a la ciudad de Carué, que queda hacia el sur por la ruta 5 y después queda hacia el sur, unos 600 y pico de kilómetros de acá. Es un viaje largo. ¿Y por qué fuimos ahí? Porque ahí hay una ciudad que estuvo bajo el agua 20 años, estuvo enterrada bajo el agua 20 años. Se llama Epecuén, es famosa. Fíjate, por favor, Iván, si podés conseguir algunas imágenes de Epecuén. Sí. Vas a conseguir muchísimas. Hay, no hace mucho, los fundamentalistas del aire acondicionado hicieron un recital. Hay una foto del Indio Solari que está en el matadero. Está parado él y la cámara lo toma como de arriba el matadero. Ahora voy a hablar del matadero. Es enorme y hay una foto de él así, que después mi hijo Tomás quiso sacarse esa misma foto. Y bueno, estuvimos haciendo pruebas y qué sé yo, y él la puso después en su estado y todo. Bueno, es uno de los viajes que más me impresionó. Sabía que tenía un interés, ¿no? Voy a contar un mínimo de la historia. Tiene que ver con una ciudad que era Epecuén, al lado de una laguna con una salinidad casi parecida a la que tiene el Mar Muerto. Tiene 300 gramos de sal por litro de agua. Esa es la salinidad que tiene esa laguna. Y luego, ahí lo que estamos viendo son las ruinas de Epecuén, propiamente dichas, que era una ciudad que vivía del turismo, absolutamente turística, por completo, llena de hoteles, llena de posadas, lugares para comer, lugares para bailar. Estaba al lado de esta laguna con esta salinidad tan enorme y de pronto hubo unas lluvias muy grandes, hubo unas obras que no se hicieron y ahí en el año 85, a pesar de que todo el mundo decía no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero el agua crecía, 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 la gente del pueblo luchó a brazo partido para armar toda una defensa con piedras, con bolsas, y cuando el agua se vino y se metió dentro de la ciudad y la cubrió por completo. Y a partir de ese momento no hizo más que seguir subiendo el agua. Pero con esa salinidad que tenía, todo lo que quedó absolutamente destruido. Dato curioso, Sí. por ahí en la imagen no se aprecia, pero todo eso blanco que se ve es sal del agua cuando fue descendiendo. Sí, es mezclada sal con arena. Es una cosa impresionante estar ahí en ese lugar. Uno va caminando por las calles. Nosotros fuimos una tarde que ya estaba empezando a bajar el sol y llegamos hasta la laguna y vas caminando por esas calles y te metés. Ahí está bajo el agua la ciudad. Te vas metiendo, ahora ya el agua retrocedió, está retrocediendo a 1 centímetro por mes, más o menos. Y ya retrocedió por completo, la laguna está en su sitio. Y bueno, queda entonces el esqueleto de la ciudad, donde uno ve todos los escombros y ve todas las cosas, porque no pudieron sacar prácticamente nada. Las familias que vivían del turismo tuvieron que irse. Fue una tragedia gigantesca. Después,
lamentablemente el Estado les compró la tierra y se las compró a un precio vil prácticamente, porque les daban el 20% de lo que valía la tierra a valor fiscal. 20-30% de lo que valía la tierra a valor fiscal. Y era nada, pero la gente tenía que vender, porque ¿qué iba a hacer con eso? Y de hecho hasta el día de hoy es una especie de monumento porque no se puede hacer nada con eso. Todo lo que quedó, ni siquiera con los escombros. Está todo lleno de sal por todos lados. Los árboles que quedaron todos como con salitre, los ves todos blancos. Ahí están los árboles. Es una cosa impresionante. Y hay otra parte que también me dio muy dramática y hoy a la distancia no hubiera ido a visitarlo, y que es el cementerio. Impresionante porque el cementerio, así como se inundó, quedó. Y bueno, empezaron a salir los féretros, digamos, y flotaban en la laguna. Fue un desastre atómico. Cuando el agua empezó a bajar, un intendente dijo que los picos que sobresalían ahí está el cementerio, que sobresalían no de esta parte, que es la parte baja del cementerio, sino de la parte que están todos los panteones, sobresalía todos los picos de los panteones con las cruces y demás, y a un intendente se le ocurrió que había que dinamitarlo, porque eso se veía y era una cosa espantosa. Y bueno, pese a que el Consejo Deliberante se opuso y hubo un montón de gente que se opuso, hicieron eso. Y creo que 1 o 2 veces los dinamitaron. Ahí está, una imagen que encontró Iván que es impresionante. Entonces, a medida que bajaba el agua, lo iban dinamitando. Hoy la visita es una cosa tremenda, tremenda. Yo creo que es interesante la visita para ver la desidia del hombre, todo lo que puede. Porque fue la desidia de un montón de gente, gente del gobierno local, gente del gobierno provincial. Hubo voces de todos lados que decían que eso podía pasar. Incluso hasta el último momento, y esto me lo contó una señora que fui a verla, pero de casualidad, porque en realidad había visto una marca de alfajores en el museo que hay, vi una marca de alfajores que se llama Cambasita, y luego cuando estaba en la ciudad vi un negocio chiquitito que decía Cambasita, y digo, uy, vamos a ver estos alfajores que eran los que estaban ahí, vi las cajas en el museo. Y hablé con la mujer, y la mujer había sido empleada de la casa tradicional de alfajores, que era Cambasita, ahí en Epecuén. Y ella me contó cómo fue digamos, los pormenores que no te cuenta la historia, que no pudieron desarmar nada, que el hombre, el dueño de la fábrica de alfajores, había traído una máquina ultramoderna que lo que hacía era envasar como al vacío los alfajores, o con un envase, digamos, y una máquina casi como un robot. Y dice, no hubo tiempo porque había que desarmarla, y tenía resortes y piezas, y bueno, ¿no? Y le sacaron lo grande y después la vendió como chatarra. Y ella se quedó con esa pequeña fábrica porque ya no hay nadie, digamos, que siga. La mujer hace ella misma los alfajores, y me contaba el relato de cuando vino el agua. Decía, cuando vino el agua fue tremendo porque no era agua, eran piedras, eran palos, eran bichos que venían. Y bueno, nada, nos tuvimos que ir y nos fuimos a la casa de un pariente, y después ya no pudimos recuperar nada de todo lo que teníamos, ni fotos, ni ninguna cosa, porque hasta el último momento el intendente decía que el agua iba a bajar. Y entonces ya dijo algo que me impactó. Dice, el único que dijo la verdad fue el jefe de los bomberos, y nadie le creyó. Es una de las visitas más impresionantes que hice este año, de conocer lugares. Me impresionó todo, la historia, el lugar. Y después, un dato de color, fui a una terma que hay en el centro de la ciudad de Carué, que tiene unas piletas con agua de la laguna, con esa salinidad de 300 gramos por litro.
y tuve una experiencia que fue impresionante. A mí personalmente no me gustó, pero porque el agua te hace flotar, de verdad. No podés mantenerte prácticamente en pie, tenés que esforzarte para estar de pie. Y cuando le aflojás un poquito, no es esta la terma, la que fui porque esta estaba cerrada, esta es la más grande. Hay otra más chiquitita que está propiamente en la ciudad, esa está cerca de las ruinas. La que yo digo está propiamente en la ciudad de Carué y es una pileta más pequeña, es terapéutica, porque el agua tiene propiedades terapéuticas. Por eso que la gente iba a la laguna, venían de todos lados del mundo ahí a la laguna. Era un lugar de cita de todo el mundo porque la laguna tenía esas propiedades que eran prácticamente extraordinarias. Así que bueno, los invito, si en algún momento pueden ir, vayan desde ese lugar, a conocer un lugar impresionante, un lugar que no es para nada alegre, digamos, porque lo que uno ve ahí es gente que se ha quedado con nada, destrucción total, y es una invitación a decir que esas cosas pasan porque muchas veces los que tienen que estar ocupándose de hacer obras, de hacer cosas, no las hacen, y cuando llega la catástrofe climática, todo se destruye.